En materia de real estate, los Estados Unidos en este momento está completamente dividido. Tenemos situaciones muy distintas entre lo que es el sur del país, lo que es el norte y lo que puede ser la costa oeste y la costa este. Todos los mercados están teniendo un comportamiento muy particular. Cada mercado es un mundo distinto. Hoy estamos viendo que ninguno de las predicciones que se tenían en materia de real estate se están dando. ¿Por qué? Porque todas esas predicciones estaban generalizando la situación. Y la situación que tenemos hoy es que hay muchas ciudades con inventario subiendo, viendo recortes de precios, sobre todo al momento de negociar cualquier compra de un inmueble, pero también vemos unos mercados que siguen bastante calientes, unos mercados donde los inventarios no han cambiado, algunos mercados donde los constructores ya no están fabricando la cantidad de casas que se pensaban. Todo esto es lo que nosotros analizamos aquí en nuestro podcast semanalmente, para que tú tengas el superpoder de estar informado, de saber qué está sucediendo en los Estados Unidos en materia de real estate y puedas tomar decisiones con esa información y sean decisiones que apunten siempre al éxito. Por eso nosotros en Dónde Vivir en Miami Real Estate te llevamos semanalmente esta información. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes. Jenny. La situación está bien cambiante y bien complicada. Incluso ya empezamos a ver esos profetas del desastre felices porque algunos mercados se ven más complicados, pero no son situaciones generalizadas, incluso no son situaciones que nos están llevando a caída de precios, porque las caídas de precios aún no se han visto. Hemos visto mercados donde hay un poco más de negociación, pero no drásticas caídas. Cuéntanos, sé que siempre nos empiezas con el reporte de Redfin. Cuéntanos qué está viendo Redfin semana a semana respecto a la situación del real estate. Fíjate, resalté oraciones importantes del artículo porque aunque el artículo es un promedio a nivel nacional, realmente sí vemos en ciertas áreas que el inventario está creciendo mucho y eso está generando todos estos comentarios que estamos viendo en las redes sociales. ¿Qué dice de importante? Los costos de la vivienda podrían bajar en los próximos meses basados en lo que estamos viendo. Está saliendo inventario al mercado, a la mayoría de mercados de Estados Unidos y se está acumulando. ¿Qué quiere decir? No están entrando tantos contratos, no se están realizando tantas ventas y esa acumulación de inventario puede hacer que en algunas áreas lleven a la disminución en el precio de compra. Las ventas pendientes, aquí lo dice, registraron su mayor caída desde principios de marzo y esta es una métrica muy importante porque nos dice cuántas van a cerrar en el futuro y si están cayendo las ventas pendientes, realmente vamos a ver muchas menos ventas en el futuro. ¿En qué precio estamos? En Estados Unidos a nivel nacional, en promedio, tenemos un 4.8% superior el precio año tras año y el pago hipotecario está el del promedio de 2.781. Son tan solo $60 menos de cuando tuvimos el pico, el histórico máximo. La buena noticia que tenemos para los compradores es en la mayoría de ciudades donde está un mercado caliente, digamos en Florida, en Texas, el mercado se está enfriando y los compradores de esas áreas pueden llegar a negociar los precios y eso es muy importante. Nosotros siempre hemos sido pro negociación y los mercados que están hacia el comprador o hacia el vendedor pensamos que no son sanos para el valor de las viviendas. Entonces, eso es una muy buena noticia y sobre todo para aquellas personas que han estado esperando el momento ideal. ¿Qué sucede? Quédense hasta el final, porque eso no está sucediendo en todas las áreas, en todos los condados de los estados, está sucediendo en ciertos metros, nosotros lo llamamos micrometros, donde hay exceso de inventario o donde simplemente las propiedades están muy congeladas, donde se existen estas oportunidades. Pero básicamente esto es lo que nos trae de importante el artículo de Redfin y adicionalmente es que resalte los meses de suministro, estamos en 3.2 meses comparado con el año pasado, tenemos 0.6 más. Y ellos consideran en este artículo que un mercado equilibrado está de 4 a 5 meses y un número menor indica que estamos en un mercado de vendedores. Entonces, 3.2 a nivel nacional estamos acercándonos a un mercado equilibrado. Sí, excelente. Redfin nos trae esa visión nacional, Sí. pero
haciendo énfasis, Jenny, lo que tú dijiste, cada mercado está haciendo un submundo, incluso mucha influencia, sobre todo en Florida, viene dada por toda aquella inmigración, por toda la ola de construcciones nuevas. Puedes ver nuestro podcast de actualidad local, que por lo general sale entre los miércoles y los jueves de cada semana, para que tú estés informado, sobre todo en el mercado de la Florida, qué está sucediendo. Yo quería agregar en pantalla, Jenny, lo que tiene que ver justamente con Redfin y cuál es el precio medio de venta de una vivienda. Aquí podemos ver que subió un 4.8 año a año de lo que venía de junio 16 del 2023 a junio 16 del 2024, y el precio está en $396,000 para los Estados Unidos, el precio promedio de una vivienda. Es el pico más alto que hemos tenido. Aquí ven cómo ha venido subiendo. 2023, 22 y 21 estábamos bastante más bajos. Esto es una de las cosas que no estamos viendo, que la tendencia vaya a la caída. Por ahora viene en tendencia a negociación. Vienen los meses de menos ventas, eso es importante tenerlo en cuenta. Luego del verano, ya lo que es otoño y lo que es invierno, en general en los Estados Unidos hay menos ventas de vivienda, y eso podría estimular una caída de precios, viendo menos demanda dada la temporada, con el adicional de menos, con tasas que podrían estar bajando hacia final de año, según lo anuncia la Fed, y adicionalmente estos inventarios subiendo. Eso podría ser una combinación que lleve a que hacia el final de año sea importante ver la posibilidad de comprar. Sin embargo, recuérdate, la preparación para comprar una vivienda tiene que ser 4, 5, 6 meses antes, revisar tu finanza, que un asesor financiero lo revise. Nosotros estamos a la orden, podés contar con nuestros asesores financieros, ver qué es lo que quieres, cómo lo quieres, y en eso ir justamente hilvanando la posibilidad de que todos los factores se alineen para que tú puedas, sea comprar tu primera vivienda o sea comprar una vivienda de inversión. Hay algo de lo que tiene que ver con la plusvalía, Jenny, que también es importante, porque aunque vemos que puede haber una caída de precios, realmente las casas han ganado muchísimo valor, y todos aquellos que ya son propietarios, es una buena noticia lo que podemos estar viendo en esta noticia. Sí, fíjate, sabemos que el mercado inmobiliario es cíclico y que existen curvas en descenso y luego en aumento, pero realmente el artículo es un artículo de realtor.com y el título dice: la paciencia da sus frutos. Y más que predecir el futuro, porque sabemos que la economía y muchos factores no son controlables y no se pueden predecir, es difícil decir a ciencia cierta qué va a suceder, pero ellos hicieron un análisis de qué ha pasado en los últimos 25 años y 30 años, y en base a eso establecer qué plusvalía promedio han tenido las propiedades en 5 años y en 10 años, y en base a eso estimar cuánto ha ganado una persona cuando ha comprado una casa. Y realmente los datos son bastante interesantes. En este mapa vemos el promedio de incremento en un periodo de 5 años, y esto es desde 1975. Vemos los estados tienen, tú sabes, diferentes porcentajes. La Florida, que es donde nosotros estamos, tiene un promedio de 29% en 5 años. Eso estaríamos hablando de aproximadamente 6% anual. Ahora, cuando nos vamos al promedio de 10 años, estamos hablando Texas 46, Florida 61, California 78. Me impresionó bastante este monto de California. Y esto nos da a nosotros la noción de realmente cuánto tú puedes percibir en un futuro. Se supone que estos históricos de alguna manera se van a repetir. Probablemente ahora bajen los precios en algunas áreas, pero como les acabo de decir, el real estate es cíclico, baja en algún momento y luego tiende a subir. Nosotros a nuestros clientes le hacemos este tipo de análisis y estos números a mí no me impresionan para nada. De hecho, hay micromercados en el sur de la Florida donde es mucho más de un 61% el promedio de 10 años. Estoy hablando de que nosotros hemos encontrado códigos postales donde tenemos un promedio de 10 y 11% anual de incremento en el valor. Entonces, por eso es que se dice que el real estate es un excelente negocio y es el predilecto de los consumidores o de los inversionistas en Estados Unidos. Adicionalmente, este artículo nos trae qué es lo que
piensan para el futuro Goldman Sachs y Moody's Analytics, hacia dónde se van a mover los precios. Y vemos que la línea de Goldman Sachs es mucho más inclinada. Ellos prevén que en los próximos años, al 27, va a haber un incremento considerable en el valor del pie puesto por pie cuadrado, y Moody's lo pinta más lateral. Sin embargo, en mi opinión, depende de donde tú te encuentres, depende de donde sea la inversión, y depende de la decisión que tomes hoy y de lo bien asesorado que estás, el ver este incremento en el valor de tu bien inmueble y de tu inversión. Nosotros, como les acabo de decir, a cada cliente que le presentamos propiedades, le hacemos un estudio de la plusvalía y de cuál sería su ganancia en una salida a 10 años. Hay un número que se dice que lo ideal es una salida a 5 años, pero viendo las tablas que nosotros generamos y viendo nuestros análisis, siempre pensamos que donde te da mayor ganancia y el negocio del real estate te genera mejores frutos es a los 10 años. Sí, efectivamente a los 10 años, incluyendo un factor importante, Jenny, lo que viene a hacer con el mantenimiento o con esa necesidad de tener que invertir tú en el inmueble. O sea, si tú tienes un inmueble que está bien mantenido cuando lo compras o que está en buen estado, que es un inmueble nuevo, cuando llega a 10 años, podría ser ya un momento de tener que hacer reparaciones mayores, quizás invertir en nueva unidad de aire acondicionado, reparaciones de techo, o sea, o tuberías, cosas que pueden generarte más gastos de lo que tú esperabas. Entonces, esa salida a 10 años es como la salida lógica de dejar la unidad y comprar una unidad un poco o renovada totalmente, una nueva unidad. También por eso a 10 años pinta mucho mejor normalmente la salida antes de que venga una reparación mayor. Sí, y adicionalmente, los primeros años de operación de una inversión inmobiliaria, realmente la ganancia es para recuperar el gasto que tuviste de compra, los gastos de cierre, el gasto inicial del primer y segundo año. Realmente cuando comienzas a acumular una ganancia en la propiedad es a partir del tercer año, es lo que nosotros vemos en nuestros análisis. Sí, a este punto de números que tenemos hoy en día, si alrededor del segundo o tercer año se recupera. También depende un poco de la cantidad de down payment, de la cantidad inicial que dé, pero en general se maneja eso. Yo quisiera agregar aquí en pantalla lo que tiene que ver con este gráfico de los Estados Unidos de Realtor.com. Ellos hacen una especie de score, que es el score de hotness, qué tan caliente están los mercados en los Estados Unidos. Ellos van del 0 al 100 y realmente analizan distintos factores en general, pero en este gráfico estamos viendo que lo que está más rojo son donde ellos consideran que son los mercados más difíciles de comprar, más calientes, donde hay menos negociación, donde los precios están tendiendo más a la alza, donde es más difícil conseguir una unidad de vivienda. Y vemos cómo lo que es lo que yo les decía al inicio del podcast, cómo estamos viendo zona oeste de los Estados Unidos, costa oeste de los Estados Unidos, con mercados calientes en toda California, pero ya hacia Seattle y hacia arriba vemos mercados que están menos calientes, con el adicional que si vemos todo el sur, lo que es Texas y Florida sobre todo, estamos viéndolos en azul, son mercados bastante menos calientes, donde hay mucho más inventario, donde hay mucha más negociación, pero si vemos el norte-este, que es esto, el noreste, lo que es New York, lo que es Massachusetts, si incluso vamos hacia más adentro, lo que es Vermont o lo que es Chicago, estamos viendo donde sigue bastante caliente en todos los mercados. Entonces, es ahí donde la lupa de tu agente inmobiliario, es la lupa de tu asesor, tiene que estar fijada en ver tu mercado, en ver tus necesidades, en ver lo que quieres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú decir y enfocarte, yo quiero comprar un single family home porque me gusta el single family home. Vamos a ver esos números. ¿Funciona un single family home en la zona donde tú lo estás buscando? ¿Cuál es la inicial que tienes que dar? ¿Cuánto tiempo vas a recuperar la inversión? ¿Cuál es el retorno de esa inversión? ¿Es una zona donde te va a beneficiar eso? Todo eso nosotros te lo analizamos desde aquí en el podcast, como te lo analizamos si tú tienes la necesidad. ¿Por qué? Porque real estate son números. Real estate no es cerca de Disney, real estate no es cerca de la casa de Shakira, real estate no es porque es la zona donde compró mi primo o porque es una zona tan hermosa, son números. Puede ser hermoso, puede ser todo eso, pero al final decídete siempre con unos números, con un análisis. Eso es la diferencia entre hacerlo por hacerlo
y hacerlo realmente bien. Cuando nosotros vemos estos indicadores decimos el país está totalmente segmentado. A hoy más que nunca hay que poner la lupa sobre cada uno de esos detalles y es ahí donde puede marcarse la diferencia. Y justamente, Jenny, se tiene información nacional que está vinculada a ese tema. ¿Cómo está pudiendo la gente comprar una vivienda? ¿Qué tanto down payment tiene que dar? ¿Y cómo están manejando esos números a nivel de los Estados Unidos? Pues fíjate, se entiende que cuando tú vas a comprar una propiedad para que tu economía familiar funcione bien, de tu ingreso tú deberías dedicar el 30% a la compra al pago de tu bien inmueble. Sin embargo, hoy en día, debido a los problemas de asequibilidad, tenemos que dar $127,000 de pago inicial para una casa promedio, de modo tal que con tu ingreso promedio el 30% pagues tu cuota mensual. Realmente es un número bastante elevado, $127,000. El artículo hace un análisis de cuánto le costaría a una persona que vive en Georgia reunir los $127,000 y te dice son 15, 16 años lo que costaría. Y realmente el artículo nos muestra eso, qué tan afectada está la asequibilidad que nos lleva a necesitar esta cantidad de dinero para la compra de una propiedad, pero realmente lo que nosotros vemos en el mercado son cosas totalmente diferentes. Hemos visto personas que compran propiedades con $40,000 de inicial y realmente quedan con un pago no tan elevado. ¿Por qué razón? Número uno, existen programas, sobre todo cuando vamos a la preconstrucción, en la que los intereses están mucho más bajos, se compran los puntos para que tu pago mensual sea inferior y se logra un equilibrio de modo tal que el 30%, el 32% o algo que sea razonable para tu ingreso sea lo que cubra la propiedad. Entonces, sí, hemos visto en muchas áreas, sobre todo este es uno de los motivos principales por el cual ahora el consumidor está prefiriendo ir a la preconstrucción. Este es uno de ellos. En preconstrucción tú estás encontrando mucho apoyo y hace que estos números y estos porcentajes funcionen muy bien a la hora de comprar una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros te recomendamos? Simplemente que tengas un asesor financiero e inmobiliario que haga que estos números funcionen para ti. Recordemos que los asesores inmobiliarios trabajan tanto en preconstrucción como en propiedades usadas y te pueden ayudar en ambos tipos de propiedad. Hay un tema allí cuando tú dices que la preconstrucción es la solución y lo sabemos, lo hemos recomendado mucho a nuestros clientes porque los constructores sobre todo están dando incentivos, quieren salir de las unidades de vivienda, pero esto puede venir cambiando, Jenny. Quiero agregar aquí en pantalla y al escenario lo que tiene que ver con este gráfico, que es un gráfico que viene de Lance Lambert y se está basando en el censo y en lo que tiene que ver con las nuevas construcciones. Y estamos viendo que los single family home que están aquí vienen cayendo en la cantidad de construcciones que se están dando, que están comenzando en este momento. Esos single family están cayendo a menos de 1 millón, bajaron del millón. Estamos viendo la línea amarilla son los multifamily, estamos hablando de alrededor de 300,000. Y estos son pequeños multifamilies que no son más de 4 unidades, o sea, multifamilies que no tienen son 4 unidades. Lo interesante en este gráfico, Jenny, es ver cómo viene la caída en el 2024. O sea, quiere decir que los constructores están frenándose al punto que si vemos justamente el análisis que hace Lance Lambert, dice, single family cayó en un menos 2% año a año, pero el multifamily cayó un menos 52% año a año. ¿Qué pasa? Los multifamily son construcciones de inversión. Son inversores que construyen para rentar en su mayoría. Esa construcción para la renta se están dando cuenta que hay exceso de oferta y están frenando un poco. Esto podría complicar, Jenny, estamos hablando de inicios de construcción, son efectos que podemos ver de 6 meses a 2 años. Si baja la cantidad de construcción, realmente ese aumento de inventario, y yo te lo comentaba antes de empezar el podcast, que cuando vemos que los inventarios están subiendo, lo vamos a ver en el podcast de Florida, los inventarios están subiendo, pero ¿hasta dónde van a subir? Hasta donde los constructores estén inyectando viviendas nuevas al mercado. ¿Por qué? Porque estas líneas, mientras los constructores están inyectando viviendas nuevas, eso
va aumentando el inventario, pero en lo que los constructores frenan esa cantidad de viviendas en un mercado específico, ya el mercado tiene su saturación propia con las casas que ya están construidas. O sea, no hay manera de meter nueva construcción de la noche a la mañana. Son construcciones que se arrancan y tardan de 6 meses a 2 años. Entonces, ese exceso de inventario hoy en día va a depender de los constructores. Pareciera que los constructores están dándose cuenta de esto, no quieren caer en una burbuja, no quieren sobrealimentar o sobredimensionar sus expectativas y están frenando. Quizás están invirtiendo en zonas que sigue caliente, como Massachusetts, como New York, y están frenando zonas como Texas y Florida. Sería una jugada muy inteligente, Jenny, para no caer en una posibilidad, no digamos de burbuja, pero sí de caída drástica del mercado. A mí realmente me parece que es excelente lo que está sucediendo porque ayuda al mercado. Sabemos que lo que sucedió en el 2008 viene a raíz de eso, viene a raíz de la construcción excesiva y a la falta de calificación. Realmente fueron dos factores que se unieron y generaron el problema que tuvimos en el 2010. ¿Qué sucede? Se frenó la construcción o se está frenando la nueva construcción y vamos al área de multifamily. Ellos son inversionistas que se dedican a hacer apartamentos o condominios para rentar, pero ¿qué está pasando con las rentas? Y tenemos un artículo de CoreLogic que ellos hacen un análisis mensual de cómo se están moviendo las rentas a nivel nacional. Y cuando vamos a ver los condominios, vemos que hubo un descenso, eso está aquí más arriba, discúlpenme, hubo un descenso del menos 0.5% año a año en el precio de renta de multifamily, de unidades adosadas. Cuando vemos que es normal y es usual, igual como sube la inflación año a año y todo aumenta año a año, lo normal es que aumente el precio de las rentas. Si no está aumentando, quiere decir que existe exceso de inventario y adicionalmente la tasa de desocupación probablemente también está aumentando y esa es la razón por la que están frenando la construcción. Ahora, ¿qué sucede con las casas unifamiliares? Es una historia totalmente diferente. Las casas unifamiliares a nivel nacional, el incremento en el valor de la renta ha sido un 3%. Sabemos que no es un incremento elevado, pero es el número normal. Si nosotros nos vamos al histórico, el aumento en las rentas está fluctuando en alrededor del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en single family estamos básicamente en el normal histórico. Nosotros a nuestros compradores, a nuestros inversionistas, siempre los hemos llevado a procurar, cuando son para unidades de renta, procurar comprar single families o townhouses que le dan al inquilino la sensación de llegar a una casa. Y esto lo hacemos simplemente para proteger los enestos. Sabemos que siempre en condominios hay muchísima más competencia y hay competencia de empresas muy grandes que tienen la posibilidad de dar mucho más beneficios a sus inquilinos que yo como propietario independiente. Entonces, es bastante importante para nosotros siempre tener muy pendiente y poner el ojo en estos aumentos de valores de rentas o en el declive de los precios, porque sabemos que en base a ello también son las tendencias de los valores de las propiedades. Sí, Jenny, importante seguir de cerca lo que está pasando en el mercado de renta. Sobre todo, es importante porque es el tema de inversión, pero es también el tema de todos aquellos que no han podido comprar, de todos aquellos que se han visto afectados por las tasas de interés, por la asequibilidad, por esa imposibilidad de reunir para el down payment, aunque existen programas que te ayudan, pero hay muchas familias que se le ha complicado poder entrar, sobre todo las familias inmigrantes, que es la que nosotros nos dirigimos, con la que nosotros trabajamos semanalmente, ha sido bastante cuesta arriba. Hay comunidades como la comunidad colombiana, la comunidad venezolana, que recién están llegando mucho más masivamente a los Estados Unidos y son nuevos en el país, tienen 5, tienen 10 años, tienen apenas 15 años, mucho más allá de comunidades como las cubanas, que están mucho más establecidas, etcétera, y se le hace complicado poder reunir ese down payment, etcétera. Tienes que ver muy bien el mercado de renta. Hoy pareciera, por lo menos en Florida, que rentar puede ser mejor que comprar en materia de números mensuales, pero estás perdiendo plusvalía, estás perdiendo otros factores que habría que analizar. Pero el mercado de renta es una tranquilidad que de cierta manera venga una desaceleración y se regule porque realmente en los años anteriores estuvo bastante complicado. Por último,
Jenny, vamos a agregar tasas de interés importante. Antes era nuestra apertura de podcast, ahora es nuestro cierre de podcast porque han perdido un poco de relevancia ya que las tasas de interés se han mantenido bastante estáticas. Cierre de la semana es junio 21 al 7.01%. Las tasas de interés tuvieron muy poca variación durante la semana. Aquí lo vemos del 699, 04, 02, 2 y 01. Esto quiere decir que efectivamente las tasas de interés por ahora están tranquilas. Pero ¿qué está viendo la Fed? ¿Qué está viendo el Banco Central de los Estados Unidos? ¿Por qué no ha habido mayor movilidad ni hacia abajo ni hacia arriba? Realmente la economía está bien estable. En este momento la inflación sigue obstinadamente, no digamos alta, pero sí obstinadamente al 3%, no ha bajado del 3,5%. La Fed quisiera que la inflación bajara mucho más, pero hay buenas noticias dentro de esto, que es justamente este gráfico, que es como un tracking de lo que tiene que ver con los factores que influye o que ve la Fed para decir la economía va por buen camino o va por mal camino. Recuerden que ahorita la Reserva Federal quiere que la economía de cierta manera vaya por mal camino, que los indicadores económicos no sean buenos para que la inflación pueda ceder y cediendo a la inflación ellos puedan empezar a bajar las tasas interbancarias y una inflación al 2% y un crecimiento del PIB al 3, 4, 5%, que sería lo natural de lo que pasó en la década 2010-2020. Aquí podemos ver cómo en este gráfico está lo que tiene que ver con el consumo. El consumo se ha mantenido estable desde enero del 2023. Lo que tiene que ver con el empleo venía obstinadamente alto también. El empleo seguía bien potente, ganando cada mes, se estaban ganando puestos de trabajo, seguía creciendo el ingreso de los empleados y vemos como en mayo del 2024 realmente se aceleró el desempleo, se aceleró bastante el desempleo, o sea, las expectativas que se tenían crecieron muchísimo más. La confianza se quebró en agosto del 2023. Ya estamos viendo que para los meses del 2023 y 2024 la confianza de los consumidores empezó a caer. Aquí estamos viendo como el housing y el mortgage se golpeó al principio, pero luego viene estable o creciendo muy poco. Realmente el crecimiento no ha sido acelerado como venía. Y el costo de la vida, que en general podría ser inflación en parte, venía más o menos estable, pero igual sigue al 3, al 3.5. Lo interesante es ver aquí que a mayo del 2024 hay 4 factores que están iguales y el factor de confianza negativo. Esto indica que la economía está cediendo, que la gente no está consumiendo de igual manera, que hay una percepción de recesión o de posible recesión, que era lo que llamaba la Reserva Federal el aterrizaje suave. Esto nos va a ayudar, y lo vemos en este gráfico, de lo que tiene que ver con la asequibilidad según la Reserva Federal de Atlanta, y estamos viendo cómo la asequibilidad, aquí cómo se mide. Aquí estamos viendo que esto es la cantidad de influencia que va a tener para que tú puedas comprar una vivienda, lo que tiene que ver con el precio, lo que tiene que ver con el ingreso de la persona y lo que tiene que ver con el rate. Estamos viendo como en este momento el único factor que está en negativo es el rate. Ya los ingresos están pasando a ser positivos y el precio de la casa está casi inexistente como un factor para no poder comprar vivienda. Mira cómo veníamos. Veníamos en un punto donde todo lo azul era el precio de la vivienda y todo el rojo eran los rates. Estamos viendo cómo el azul desaparece, solo tenemos un factor que nos está dañando la posibilidad de que compres vivienda, que es el rate. Ya hacia final de año deberíamos empezar a ver acceder un poco ese rate hacia el 6%. Una vez que este escenario llegue, va a cambiar realmente la realidad del real estate en los Estados Unidos nuevamente. 2025 puede ser un año bastante bueno, con tranquilidad política. Vienen elecciones hacia final de noviembre, sea cualquiera de los ganadores. El mercado de vivienda se mantiene muy separado del mundo político y vamos a ver cómo efectivamente este mercado va a llegar a sus niveles normales y nosotros vamos a poder darte a ti muchísimas mejores noticias de las que te estamos dando hoy en este podcast o el que te hemos dado durante el último año y medio, semana a semana aquí. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Contáctenos. Como siempre les decimos, contáctenos. Nuestro objetivo es darle la información, darle la realidad del mercado donde tú quieres invertir para que tomemos la mejor decisión. Realmente para comunicarse con nosotros es muy sencillo. Allá abajo encontrarán el clic para nuestro WhatsApp o el número de teléfono. También pueden agendar una cita. Con toda transparencia, nosotros estamos aquí semana a semana llevándote información para que tú
tengas ese superpoder con información honesta, real y cierta. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes de darle like con el pulgar hacia arriba a este video. Compártelo. Si tienes uno de esos amigos, primos, ave de mal agüero, esos que te dice el mercado está en un crash, viene una burbuja, está terrible. Esta información transparente. Nosotros te mostramos la fuente y tú las tienes ahí para que las analices y puedas tomar la mejor conclusión. Por último, no dejes de suscribirte a nuestro canal, porque suscribiéndote a nuestro canal no te pierdes nada de la información de Mortgage Broker, la información del estado de la Florida, la información nacional y productos que estamos trayendo y analizando para ti con transparencia y honestidad. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.